Bien, en este video vamos a continuar con la demo que estamos haciendo. En este caso terminamos con el Telegram Trigger, el AI Agent, ¿sí? Y habíamos creado unas tools bien sencillas. Ahora la idea de hoy es introducirnos a el mundo de las tools, porque ya básicamente tenemos todo. Tenemos el modelo, tenemos una memoria, pero nos falta algo que es muy importante, que es la funcionalidad de las tools, ¿sí? Que es lo que a nosotros, obviamente, en el medio acá podemos hacer un montón de cosas, pero una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a utilizar tools. Para eso vamos a hacer una introducción bien cortita sobre las tools en los AI Agent, ¿sí? Para saber cómo funcionan, tomando como referencia el modelo de OpenAI, aunque todos funcionan de forma similar, los agentes, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué es una tool en el contexto de un AI Agent? Como bien dice acá, es una herramienta o una habilidad, entre comillas habilidad, que la gente puede usar. Por ejemplo, una tool para traducir texto, buscar en internet, enviar un correo electrónico o acceder a una base de datos. Por sí solo un agente obviamente puede responder porque está entrenado con modelo de IA. Pero cuando tenemos una tarea que requiere información o algo que está fuera de su memoria interna, como bien dice acá, consultar una API, buscar datos en la web o procesar imágenes, necesita una tool, necesita una herramienta externa, ¿sí? Y acá dice pensar las tools como si fuesen aplicaciones auxiliares o conectores que la gente puede llamar para que realicen una función especializada, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona el modelo de OpenAI por detrás? A mí me gusta traerles esto, porque cuando hablamos del modelo de OpenAI, ¿sí? Imaginamos un cerebro gigante que ha aprendido de patrones de lenguaje a partir de enormes cantidades de texto. Cuando escribimos un mensaje o pregunta, el prompt, este cerebro lo primero que hace es leer el mensaje, lo convierte en una representación interna, una especie de código mental que entiende el modelo, pero dice la respuesta palabra por palabra basándose en lo que ha aprendido. Cuando es un AI Agent, si el modelo está configurado para poder usar tools, obviamente, porque recuerden que elegimos un Tool Agent. Recuerden que había Conversational Agent, React Agent, SQL Agent. Nosotros elegimos un AI Agent que puede usar tools y antes de escupir una respuesta definitiva, analiza si necesita información externa. Si la gente por sí solo cree que la necesita, entonces sí llama, entre comillas, va hacia la tool correspondiente y espera la respuesta que le devuelve esa herramienta. De esta manera combina la información que recibe de la tool que le devuelve, ¿sí?, con su propio conocimiento y genera el resultado final. Una respuesta bien formada con la lógica que se le haya pedido. Bueno, acá dice, es como una amiguita, que es una referente para un niño, que yo le dije, explícame, porque me ayudó obviamente con ChatGPT para hacer esta respuesta. Bien, entonces ahora, ¿qué pasos realiza el AI Agent cuando decide usar una tool? Acá está el ejemplo de recibo una pregunta o tarea, ¿cuál fue el precio del Bitcoin? El agente revisa su conocimiento interno, lo que tiene en la memoria y en su prompt de system. Si la respuesta está dentro de lo que ya sabe, por haber sido entrenado, aunque probablemente no esté al día con datos muy recientes, puede responder. Pero si la información es muy específica, reciente o simplemente no la tiene, entonces puede considerar llamar a una tool. El agente decide qué tool usar de todas las que tiene, si tiene la capacidad de definir, en el caso de que tengamos una o más tools, como ya vamos a ver. En el Notion podría existir varias tools, como buscar en la web, consultar la base de datos de criptomonedas, etc. El agente elige la tool de consultar el precio de criptomonedas. Vamos a ver que en un agente podemos tener diferentes tools, como vemos acá, y el agente va a decidir cuál usar para el caso específico. Invoca la tool, internamente envía un mensaje o una instrucción a la tool, por ejemplo, tool, consultame el precio, bueno, esto es más o menos así. La tool ejecuta esa consulta, por ejemplo, llama a la API y devuelve un resultado. Cuando nosotros vamos acá a la tool devuelve un resultado, después la IA devuelve un mensaje según lo que esa tool le devolvió, como que tenemos un mensaje intermedio. Esta respuesta podría ser el precio del Bitcoin de ayer fue 30 con tal. El agente con esa información al final genera una respuesta propia. Y ahora con la información actualizada, así que responde el usuario, el precio del Bitcoin de ayer fue tal y tal, ¿sí? Así es más o menos cómo funciona una tool, ¿sí? Ahí, antes de pasar a esto, ¿sí?, que acá dice, bueno, el trigger, una acción y demás, que esto en realidad ahora lo vamos a ver. Como por ejemplo el módulo HTTP request.
nosotros tenemos que entender de que hay 5 pasos que todo agente realiza a la hora o antes de ejecutar una tool, que son estos 5 pasos que tenemos acá. Primero lo que hace es, un agente en general recibe un mensaje, OpenAI, lo primero que hace es ver si hay un hilo de conversación. Si no hay un hilo de conversación, es decir, supongamos que es la primera vez que el usuario nos escribe, se crea ese hilo, ¿sí? Luego, ese mensaje que llega como input, se inserta el mensaje a ese hilo. El hilo, recuerden que es el thread ID de OpenAI. Se ejecuta el agente con el hilo de esa conversación, así se activa, se ejecuta, se pone en funcionamiento con ese mismo hilo, con ese identificador que nosotros estuvimos viendo, el Session ID. Verifica el estado del agente, que puede ser completo, ¿sí?, fallido o requiere acción. Cuando requiere acción, significa que va a ejecutar esa tool, ¿sí? En ese momento se frena el agente DIA, ejecuta la tool, extrae la respuesta del agente del hilo para luego mostrársela al usuario, ¿sí? Estos son como los 5 pasos generales que ejecuta un AI Agent. Entonces, nosotros creamos el nodo, como dice acá, ejecutamos el modelo, configuramos las tools como nodos independientes o bien como recursos que la gente puede llamar. Por ejemplo, un nodo que hace un HTTP request. Recuerden que nosotros en N8N le llamamos subnodos, ¿sí? Y ahí se ejecuta. Entonces, nosotros, ¿por qué necesitamos tools y no solo el modelo de OpenAI? ¿Sí? Bueno, como bien lo veníamos viendo, el modelo de OpenAI es genial para comprender y generar lenguaje, para producir texto, traducir, resumir y más. Pero no es tan bueno para tareas que requieran información muy específica o actualizada, como por ejemplo datos en tiempo real o interactuar directamente con el mundo externo, enviar un email, accionar un interrupt, bueno, eso que puse ahí. Por eso usamos tools. Las tools expanden las capacidades de la gente, permitiéndole acceder a datos y realizar acciones que un modelo puro de lenguaje no podría lograr por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender la lógica interna de un uso de una tool? El agente recibe una petición, analiza si puede responder solamente con su conocimiento. Si no puede, revisa la lista de tools disponible y decide cuál es la adecuada. Ejecuta la tool pasándole los datos que necesita, por ejemplo, parámetros de búsqueda. Espera la respuesta de la tool y utiliza la respuesta para elaborar una respuesta final que devuelve al usuario. Podemos pensar en una tool como un ayudante especializado que la gente llama cuando lo necesita, ¿sí? Y acá hay un ejemplo sencillo para niños. Tienes un robot mayordomo muy listo que te ayuda en casa. Le pregunta al robot qué hora es y me puedes dar la hora exacta. El robot sabe muchas cosas de los libros que ha leído, pero no sabe la hora actual. Llama a su amigo relojero, que es la tool para consultar la hora, y le dice, dime la hora exacta, por favor. El relojero responde, son las 3:15 p.m. Entonces el robot te dice a ti, son las 3:15 p.m. Hermano, supongamos, ¿no? Que le conteste con algo más. Bien, entonces, conclusión. Las tools son componentes que habilitan funciones específicas que el modelo de lenguaje no posee de fábrica, como consultar información en tiempo real, interactuar con APIs, ejecutar acciones en sistemas externos, etc. El modelo de OpenAI, GPT u otros se encarga de entender la pregunta y decidir si usa una tool o no. N8N ofrece la infraestructura para conectar todo de manera fácil y visual, creando flujos de trabajos automatizados en donde tu AI Agent colabora con tools especializados. Bueno, esto es como una introducción teórica para entender esto, que por ahí uno lo pasa por alto, pero es importante que entendamos a la hora de ejecutar tools, porque estas son sencillas, Calculator y Wikipedia. Nosotros vamos a empezar a utilizar y vamos a ver de que hay distintos tipos de tools. Tenemos las tools recomendadas o las other tools. Las other tools son las tools que tienen integración nativa con N8N, por ejemplo Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Drive. Todas estas son tools y hay 1 millón de tools por, digamos, integración o aplicación. Pero también tenemos tools que funcionan de manera muy especial. HTTP Request, tenemos un módulo completo de HTTP. Tenemos Code Tool, ¿sí?, para ejecutar código, ¿sí? O tenemos llamar a un workflow de N8N externo el que estamos ejecutando, que es este que está acá, ¿sí? Esta es una Other Tools. Y bueno, después HTTP tenemos un módulo completo. Teniendo esto en consideración, vamos a frenar acá el video y vamos a pasar a hacer un ejemplo concreto de cómo funcionan estas tools. Acá recuerden que tenemos otro ejemplo que vamos a ir viendo también, donde tenemos distintas tools como Postgres Tool, Gmail Tool.
Tenemos un HTTP, ¿sí? Que es la tool para hacer un audio con Eleven Labs, que lo vamos a ver también. Y tenemos una tool que es un registro de usuario, que en este caso es un workflow externo, ¿sí?